Personas ocuparon cientos de granjas a todo lo largo de la costa sudoeste de Groenlandia. Una vez que las naves llegaran a la punta más meridional de Groenlandia, encontrarían refugio del banco de hielo. Hoy, un grupo de arqueólogos daneses tratarán de recrear a Herjolfsnes, la primera comunidad que creció aquí. No han encontrado muchos restos, sin embargo descubrieron algo que parece muy interesante. What we believe to have found here is a Norse boathouse. It is a ship-shaped building, no wall towards the sea, so we believe it's a house that they have pulled up their boats maybe during the winter, so that they had shelter for storms and things like that. And we believe this to be one of many Norse boathouses in Greenland, so this is just the start of a bigger project. Tal vez esto era el astillero, el muelle donde los barcos de batalla eran reparados antes de salir hacia sus largos viajes al occidente. Para los vikingos, esto era un mundo nuevo, y aún tenían mucho que aprender de él. Muchas cosas eran nuevas y sorprendentes. Los esquimales y nórdicos llegaron a Groenlandia casi al mismo tiempo. Los esquimales llegaron por el norte, cruzando el archipiélago ártico canadiense. El encuentro fue una sorpresa para ambos. Y aunque habían historias de hostilidades, el encuentro fue demasiado amistoso. A diferencia de los nórdicos, los esquimales ya sabían de dónde obtener las fuentes árticas. Las sogas se hacían con las pieles de las focas, el marfil se obtenía de los colmillos de las morsas, y el abrigo se obtenía de las focas y osos polares. En especial el marfil y la soga se volvieron muy preciados como mercancía e hicieron de Groenlandia una colonia próspera e hizo que los comerciantes europeos tuvieran siempre contacto con esta. Sin embargo, el cristianismo era cada vez más fuerte. Incluso el cacique Erik el Rojo se vio obligado a construir una pequeña iglesia para su esposa. Y podemos asumir lo que había sobre la mesa de negociaciones. No obstante, los nórdicos, fieles a su reputación de comerciantes, también hicieron del cristianismo una fuente de ingreso. Rentaban sus iglesias pequeñas a los pobladores que necesitaban tierra consagrada para sus difuntos. Bjarni, un intrépido joven nórdico, una vez se perdió en el mar y viajó sin rumbo por la neblina hacia una tierra que no conocía. Sin embargo, él aseguraba que no era la Groenlandia de la que tanto había oído. Su historia de una tierra sin nombre atrajo la atención de los demás marineros nórdicos, y uno de ellos era el hijo de Erik el Rojo, Leif Erikson. Las corrientes y vientos de Groenlandia favorecían el viaje a Norteamérica. La incansable neblina era siempre un problema, pero al navegar por la corriente, la nave lentamente llegaría a la isla de Baffin. Leif Erikson llamó a esta tierra desierta Helluland, que significa tierra de piedras planas, y debido a su apariencia, zarparon. Se fueron al sur, donde encontraron bosques. Mientras más al sur estaban, los árboles eran más grandes. Llamó a esta tierra como Markland, tierra de árboles. Entusiasmado por lo que había visto, continuó con su viaje. They spent 2 days at sea with northeasterly winds before they saw land. They sailed towards it and came to an island.
In the fine weather, they found dew on the grass that they collected in their hands and drank, and thought they had never tasted anything as sweet. La arqueóloga Birgitta Wallace le ha seguido los pasos a Leif Erikson. Encontró sus restos y los de otras expediciones nórdicas que salieron a Norteamérica. Sabía que los vikingos llamaron a su nueva tierra Vinlandia, la tierra del vino, y está convencida de que el nombre es reflejo de los hallazgos que realizaron. Looking for Vinland, I think I really like to turn the map upside down and remember we are coming from Greenland. And here is Lonesome Meadows in northern Newfoundland where I worked. And I think Vinland is this, all the coast around the Gulf of St. Lawrence. Los únicos restos de una población nórdica encontrada en Norteamérica, hoy día Lance Meadows, o la ensenada de Medusas, es lo que más se asemeja al primer campo que describe en sus sagas Leif Erikson. Ha existido un intenso debate acerca de la veracidad de todas estas sagas. Las historias fueron escritas hace más de 200 años después de que los primeros eventos ocurrieron, y no hay duda de que los detalles pudieron ser cambiados o se perdieron a través de los cuentos orales con el paso del tiempo. No obstante, la arqueóloga puede verificar bastantes hechos y nos permite obtener cierto número de conclusiones. The men dominated, but some women were along to do what was normal female chores, such as cleaning, cooking, maintenance of clothing. También podemos asumir que el equipo de exploración consistía en un líder fuerte, artesanos expertos y cierto número de esclavos. Las sagas también nos dicen que estos viajes eran de exploración, pero que si encontraban el lugar perfecto, se establecían ahí y formaban una colonia. Se encontraron muchos artefactos en el sitio nórdico que indicaba que ahí se reparaban los botes. Habían llegado en enormes naves, pero tenían botes pequeños como de remolque. Sabemos que el herrero estaba siempre ocupado, haciendo remaches nuevos que reemplazaran los viejos y emparejando nuevos tablones al casco de la nave. Cerca del taller de reparación de botes, los arqueólogos encontraron bultos de hierro corroído. Con el uso de los rayos X, se pudo ver que adentro estaban los viejos remaches. Pero uno de los resultados más asombrosos de las excavaciones fue el análisis por activación neutrónica de la piedra jasper que se usaba para hacer fuego. Esta piedra se encontraba en los cimientos de Groenlandia, Islandia y Norteamérica. Se probó y se comparó con las piedras que se encontraron en las ruinas de Terranova. Las piedras de la construcción más grande venían de Groenlandia, dando a entender que esta era la casa de Leif Erikson, que había venido de allá. Los arpones de fuego que estaban en la casa de al lado eran originarios de Islandia y encajaban a la perfección con la descripción de las sagas de Erikson, diciendo que venían de Islandia. Los frutos secos que se encontraron indicaban que los exploradores habían estado en las partes internas del Golfo de San Lorenzo, que era el lugar más cercano donde se encontraban estas nueces. Y las uvas silvestres, que producían el vino, provenían de climas más cálidos. Desde la punta meridional de Terranova, los nórdicos debieron haber zarpado hacia otros continentes. It's not very likely that so ambitious people as they were would have been content to stay at a very cold place in Newfoundland, or in the northern places where they had sea ice half of the year. Las teorías del escritor islandés Paul Thorsson han causado un gran debate, en especial cuando afirma que los nórdicos llegaron hasta Nueva York. Sin embargo, ninguna de estas teorías está fundamentada en descubrimientos arqueológicos. We know there was an important Norse settlement in northern Newfoundland, and I have a very hard time to see that they would continue all the way south to New York. Already in the Gulf of St. Lawrence, you get the most wonderful resources to a Norseman. Why would anybody bother to go further? Navegar por todas las costas de Terranova y Nueva Escocia sigue siendo una tarea pesada hoy en día. Un milenio después del primer viaje de Leif Erikson, Gunnar Marel Egerton decidió navegar la misma distancia desde Islandia a Groenlandia y hasta Norteamérica. Pequeñas réplicas de barcos se unieron a él en la costa de Terranova para conmemorar el primer viaje vikingo.
Sin embargo, solo los botes más grandes pudieron navegar más lejos, y como marinero, Gunnar está convencido de que conoce cómo era la mentalidad de Leif Erikson y de sus seguidores. Su manera de pensar no era muy diferente a la de él hoy en día. We are always trying to get further and further. That's in the nature of man. For a Viking, on a Viking ship, to sail to Lanzometos, Newfoundland, and stop there would be a really stupid thing to do. I think they were at least down to New York. I think they were down to Florida, maybe into Mexico. Cuando Gunnar navegó hacia Nueva York, aseguró que las sagas describieron a la perfección aquel sitio como uno de los lugares que los nórdicos habían explorado. Palver y Thorson comparte la misma opinión. The harbor of New York is, I think, what they called Hope, which means sea lagoon, actually, which it is. And they told about a river flowing from the north. That's the Hudson River. Karlsefni and his company sailed into the lagoon and called the land Hoop. There they found fields of self-sown wheat and vines growing on the hills. They dug trenches along the high water mark, and when the tide ebbed, there were holy fish in them. La conclusión de Paul es que la población de Hope podía haber estado situada en lo que ahora es Brooklyn, y que los peces que encontraron era el verano del lenguado. Initially was why the Skraelings, the Native Americans, went from happily trading with the Norse one day, accepting strips of red cloth and buckets full of milk for furs, and then the next day they come back angry and they don't even talk, they just start fighting. And of course today we know what happened. The Skraelings went home and drank the milk. Coming from a hunting and gathering population, they were lactose intolerant. Most of them couldn't digest the milk and reacted to it as though they'd been poisoned. And I'm sure they assumed that they were and came back looking for revenge the day after. So I think that milk is certainly part of the reason why Skraeling and Norsemen got along badly in North America. La paz entre los pueblos indígenas y los nórdicos dejaría de existir. Los nórdicos no tenían armas superiores y sabían que perderían la batalla. It's very easy to tell from the sagas that the Norse were fearful of the Aboriginal people already in North America, and why shouldn't they be? I mean, they were outnumbered by the thousands. Karlsefni and his men had realized by now that although the land was excellent, they could never live there in safety or freedom from fear because of the native inhabitants. So they made ready to leave the place and return home. Pero quizá el intento por establecerse en tierras nuevas era desventurado desde un principio. You can't start a new settlement with just a couple of handful of people. You need hundreds, and they didn't have hundreds to spare. El intento por permanecer en América del Norte se prolongó hasta por casi 40 años, y aunque las sagas únicamente mencionan 5 viajes diferentes, tenemos razones para creer que muchas naves más navegaron por estas costas. A su regreso a Groenlandia, esta gente pronto se enfrentó a un nuevo problema. El clima en Groenlandia había empeorado, y la agricultura se volvió sumamente difícil. La teoría climática del por qué los nórdicos desaparecieron de Groenlandia ha sido un hecho aceptado durante mucho tiempo. Sin embargo, los científicos han comenzado a desafiar esta teoría, señalando más hacia los factores ecológicos y socioeconómicos que se sumaron a los problemas climatológicos que ya existían. La científica danés Naja Mikkelsen está en busca de nueva evidencia. There are many theories why the Norse disappeared from Greenland. One of them is that they actually caused heavy erosion in the area by overgrazing and by cultivating the landscape, making grass for their livestock and cattle. And what we want to do is we want to see whether we can prove that theory or disprove it by finding heavy sand deposits and soil erosion in this area. Otra evidencia proviene de los huesos que fueron olvidados en las casas. We see evidence that the bones really smashed up very finely, and it looks as though they've gone to the trouble of making this bone soup, extracting the last bit of good from the bones. We have in several sites in the western settlement area dog bones cut, sometimes gnawed, on the uppermost floor layers of the houses.
Norse people in Iceland, Greenland, and elsewhere didn't normally eat their dogs, but it looks as though in the final days in these settlements that may very well have happened. So we do have evidence for something really bad happening in the western settlement at the end. La hambruna tuvo un precio. Muchos cuerpos acabaron en los cementerios de Groenlandia, y la gente que murió lejos, en Vinlandia y América del Norte, fueron traídos de vuelta a su hogar para su entierro. Como cristianos, tenían que ser enterrados en tierra consagrada. I'm now walking on one of those sites which we think could be a church. On my left hand you have the fence around the churchyard, and on my right the ruin. But to be sure that this actually is a church, we have to excavate. So what do you think of finding anything? As soon as we have found a grave with a skeleton in, we know that people have been buried here, and we are sure that we have found a church. De vuelta en Copenhague, la arqueóloga Jette Arneborg hace equipo con el doctor Nils Linderoth en el Instituto Panum, esperando a que estos análisis arrojen luz sobre los últimos días de los nórdicos en Groenlandia. Se usó el análisis de esmalte dental para poder comprobar algunas de las respuestas. The oxygen isotope readings from the teeth made it clear that this climate change, which we knew from ice core borings, also directly affected the humans living up there. Los huesos mostraban señales de infecciones y también la posibilidad de que las personas eran más cortas de estatura, debido quizá a un problema de desnutrición. Which could indicate that indeed living conditions deteriorate somewhat over the 400-500 years of living in Greenland. Pero ¿quién o quiénes son culpables de este cambio de vida en Groenlandia? ¿Qué hay de los animales? ¿Acaso contribuyeron a los problemas de sobrevivencia? Naya aún no ha encontrado los depósitos de arena que estaban buscando. So this seems to indicate that it wasn't the Norse who actually caused any soil erosion, and that the decline of the Norse culture here in Greenland wasn't caused by them overgrazing and destroying the landscape. Sin embargo, no había duda de que el clima se hacía cada vez más frío y los fiordos quedaron bloqueados cada vez más por el hielo. Los pobladores no podían traer madera de Labrador o Noruega y la manutención de las naves se volvió un problema. What did happen was the Icelanders and the Greenlanders became increasingly isolated, increasingly dependent upon other people's ships to come to them, and it's sort of a terrible irony. These two initially great seafaring peoples wind up being effectively landlocked by their lack of seagoing ships. Cuando los imperios escandinavos se formaron en los siglos XII y XIII, la era vikinga había llegado a su fin en Europa. Pero los nórdicos en Groenlandia continuaron viviendo durante otros 200 años, como lo habían hecho durante casi medio milenio. Pero de pronto, desaparecieron, quedando solo ruinas en Groenlandia. No quedó un solo rastro de los nórdicos. I don't think we need a catastrophe to explain why the Norse disappeared. With lower population numbers, a slow and orderly emigration over 100 to 200 years could explain why the Norse settlements were abandoned. Los vikingos y nórdicos fueron europeos hasta su amargo final. Nunca optaron por vivir como los esquimales y sobrevivieron en tierras árticas. Para la gran mayoría, el gran último viaje vikingo fue de vuelta a Islandia, Escandinavia y a otros sitios europeos donde se sintieran más cómodos y como en casa. Sin embargo, los vikingos habían dejado para siempre su marca en la construcción de barcos, en la navegación y en el lenguaje naval. Tal vez el dragón haya guardado sus alas, pero la historia siempre recordará a esta gente que hizo estos majestuosos viajes vikingos.